Yo pienso que el arte es libertad, es una manera en la que tú puedes conectar con Dios como naturalmente. El arte es una de tantas maneras en las que tú puedes adorar a Dios, pero no solo limitarte como en el arte, sino enfocarte en cuáles son tus dones, cuáles son tus talentos que Dios te ha dado y en base en eso convertirlos para poder adorar a Dios con eso que Él te ha dado. El arte es una manera con la que tú puedes influenciar a muchas personas. Hay muchas personas que no les interesa saber nada de Dios, no quieren saber nada de Dios porque siempre se les ha dicho que a Dios se le tiene que adorar de una manera religiosa y no es así. Dios nos ha dado la libertad de ser quien somos, de los dones, los talentos, cada regalo que Dios te ha dado, usarlo para Él. Y pienso en esto, que cuando otras personas pueden entender y saber esto, al usar sus dones y sus talentos para de esa manera también adorar a Dios, eso puede cambiar mucho y empiezan a ver a Dios de otra manera. Dios es belleza y cuando tú ves belleza, Dios te habla. No tiene que ser necesariamente un versículo o la imagen de Jesús en la cruz. La pura belleza habla de quién es Dios. Y pienso que como misioneros, cuando usamos el arte para hacer como evangelismo, para impactar a estas zonas de la sociedad que no les interesa escuchar de Dios de una manera oral o verbal, puedes hacerlo simplemente con esto, con arte. Expresar tu adoración con Dios y que otros puedan verlo. Cuando yo veo una mariposa, veo libertad. Y a veces nos enfocamos como ves la mariposa y sabes que es belleza, pero no sabemos el proceso por el que tuvo que pasar esa mariposa para llegar a ser lo hermosa o lo bella que es. Se nos olvida y no vemos como la historia completa del pequeño gusano, la pequeña larva, y cómo entra y durante un tiempo no se mueve y tiene que estar ahí, así llueve, truene, haya viento, terremotos, lo que sea, ella está ahí y sigue con esa confianza de que va a salir y va a ser transformada. Entonces la mariposa es transformación. La transformación empieza contigo porque tú puedes ir a cualquier escuela muy buena, puedes ir a cualquier lado donde te digan que pueden cambiar tu vida, pero nada va a cambiar si no lo decides tú. Y esto viene de Dios porque Dios es un caballero y Dios jamás va a hacer algo que tú no quieras.